y analizó. ¿Alguien que quiera exponer en lo que se conecta el resto de sus compañeros? ¿Que quiera leer su tarea? Licenciada. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo realicé la tarea, pero de la misma me surgió una duda. Contame. Sí, porque leyendo encontré en la pregunta número 3. Ahorita estoy abriendo mi tarea. No era la pregunta número 3, perdón. Es la pregunta número 2. ¿Cuál es el procedimiento? Encontré que el procedimiento establecía en el artículo 38 de la Corte que debía hacerse una solicitud por escrito, indicando la intervención, un breve resumen, y luego había una parte de audiencias. Pero luego en el libro del doctor Larios, en su página 377 veo que es al revés, que el procedimiento debe ser primero oral y luego escrito. Entonces, como que me creó confusión o no lo interpreté bien, eso no me quedó muy claro. Ok. ¿En qué página dijiste del libro? 377. Ok, vamos a ver. Si lo pudieras leer en lo que yo busco acá. Sí. 377, procedimiento. Los idiomas oficiales de la Corte son francés e inglés, pero la Corte, a petición de una de las partes, puede autorizar el uso de cualquier otro idioma. Los asuntos inician por medio de notificación del compromiso o solicitud al secretario indicando el objeto y las partes. La Corte puede ordenar medidas provisionales. Las partes están representadas por agentes, consejeros, abogados. Los procedimientos tienen 2 fases, oral y escrita. Las notificaciones se hacen por los agentes, consejeros, abogados o los gobiernos, a los gobiernos. Entonces, con la información que encontré en internet, pues está que menciona el artículo 38, en donde dice que lo primero es hacer la presentación por escrito y posteriormente dan audiencias. Entonces, no sé cuál es lo correcto o si ambos procedimientos están correctos. Ok, ahora yo te hago una pregunta. Tú como juzgadora, imaginemos que estás trabajando en la Corte Internacional de Justicia, ¿sobre qué norma te utilizarías para poder resolver? Si bien es cierto, dice de que debemos interpretar alguna de las normas, también utilizar doctrinariamente, eso ya lo vimos acerca de las fuentes, ¿verdad? Sí. Que se deben utilizar, pero tú como juzgadora, ¿qué es lo que utilizarías? Bueno, como existe un reglamento y los asuntos que se someten, yo estuve leyendo el historial, encontré muchísimos de Nicaragua contra Costa Rica por el río que los divide, por Costa Rica que en una oportunidad dinamitó una parte del río, etcétera. A mi criterio, el análisis se hace tomando en cuenta como la costumbre, como más que una fuente de derecho en sí, como costumbre, entiendo yo, que debería de resolver. Y a mi criterio, inicialmente la petición debería de ser de manera escrita y posteriormente dar las audiencias, como lo manifiesta el licenciado Larios Ochaíta, ¿verdad? Ok, gracias, Ete. A ver, Luisa Fernanda levantó la mano. Vamos a ver qué dice Luisa Fernanda. Hola, Lick, buenas tardes, mucho gusto. Solo me surge la duda en este tema que está compartiendo Ethel. Digamos que yo lo veo también desde la perspectiva que se podría hacer oral para poder llegar a un mutuo acuerdo, para no, digamos, entrar directamente de forma abrupta
a la legalidad, sino llegar primero a un acuerdo, y este acuerdo conciliatorio sí tendría que ser de manera oral, a mi punto de vista, a mi criterio, ¿verdad? Pero no sabría decirlo. Ok. ¿Quién más había levantado la mano? Gracias por tu participación. Salvi. Licenciada, perdón, yo tengo otra duda que no está relacionada, por eso levanté la mano, pero mejor espero a que resuelva esta. Ok, está bien. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Ujú. 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 Y eso era lo que tenían que explicar en la número 2, que son los dos procesos que se encuentran. ¿En dónde encontraron ustedes esos dos procesos? Ujú. 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 Exacto. Ujú. O sea que ya resolvieron, dices tú. No, no sé. Exacto, porque ellos trataron de agotar la vía conciliatoria primero, ¿verdad? Y como no llegaron a ningún acuerdo, pues como tú lo indicabas, pues todavía estamos pendientes de que resuelva o se pronuncie la Corte Internacional de Justicia. No sé si quieres seguir hablando o alguien más levantó la mano. Yo, licenciada, perdón, Juan José, era contencioso, ¿y cuál era el segundo? Consultivo. Gracias, Juan José, muy fino. Bueno, de nada. Bueno, ¿ustedes sí tuvieron oportunidad para leer todo el estatuto? Yo personalmente solamente leí ¿O los solo artículos buscaron a los que se refería puntualmente el inicio de las páginas. No lo leí completo. Ok. ¿Y todos se tomaron el tiempo para poder leerlo? En mi caso, sí, licenciada. Ok, ahora cuéntame tú acerca de los procedimientos. ¿Qué consideras? ¿Sobre la pregunta que hizo la compañera o sobre la Ajá, pregunta del laboratorio? sobre la pregunta Eh, que hizo la compañera. yo consideraría que habría que seguir lo que dice el estatuto de la Corte y no el libro, porque aunque en el derecho internacional sí son fuente de derecho tanto las doctrinas como la ley, pues la ley tendría que tener prioridad. Muy bien, gracias. Gracias.
¿Alguien más? A ver, Elmer. Licenciada, buenas tardes. Buenas Mire, tardes. en el procedimiento yo también entendí los dos procedimientos que ya explicaron, ¿verdad? El contencioso administrativo y el consultivo, pero en una parte del estatuto hablaba de dos fases del procedimiento, que era oral y escrito. Entonces ahí me perdí, aunque yo traté de poner algo de los procedimientos escrito y el procedimiento oral también, ¿verdad? Creo que lo encontré por allá por el artículo 43 o algo así, en numeral 5. Gracias. ¿Quién más levantó la mano? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Solo como un aporte. Ajá. Fíjese que en YouTube hay videos sobre la Corte de Justicia Internacional. Yo de ahí saqué mi tarea y en algunos de los videos que pude ver hacían mención de que hay un tipo de procedimiento que se le conoce como llamadas opiniones consultivas, pero eso sí no me quedó muy claro. No sé si usted me podría ampliar eso. Ok, exacto. Bueno, vamos a irnos por partes, ¿verdad? Pues vean, con respecto a la pregunta que indicaba la compañera, pues, primero que todo, ustedes tenían que haber leído el estatuto, porque ahí decía que tenían que responder y debían de realizar un análisis acerca del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Después tenían que responder las preguntas, o sea, ustedes leer el estatuto. Ahora bien, para poder resolver conflictos que les son puestos a conocimiento, pues por supuesto, la Corte Internacional de Justicia se debe de utilizar sus propios estatutos o sus propias leyes, que en este caso se está rigiendo de este estatuto, que es donde le da toda la facultad, le indica también las funciones que este tribunal debe tener y los procedimientos que debe de realizar. Si ustedes se fueron a leer, pues, YouTube, clases, etcétera, 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 pues van a encontrar distintas opiniones. Lo que yo pretendía que ustedes realizaran con este trabajo era de que ustedes sacaran sus propias conclusiones al poder leer este tipo de estatuto. Pero si ustedes, incluso fíjense que vi un trabajo que lo primero, ¿qué fue lo primerito que les dije que no quería que ustedes realizaran en el trabajo? ¿Cómo debía de ser entregado el trabajo? A mano, número de pregunta, sin copiar la pregunta. Exactamente, y su número de carnet. Generales, así es. Exacto, eso es lo importante, lo que tenían que realizar. Sin embargo, imagínense, yo dejando bien claras dejando claro todo, las instrucciones, pues me envían tareas a computadora. Pues no sé si hubo algún problema, pues debieron hacerlo de conocimiento o colocar en observación, pues tal extremo, pero en las instrucciones yo fui clara al indicarles eso. Ahora bien, ¿cómo deben de ser, respondiendo a la pregunta de la compañera Ethel? Pues ahí el estatuto lo dice, no hay que perdernos. Recuérdense que, si bien es cierto, nos estamos guiando por el libro del doctor Carlos Lario Chaita, pues él es su forma su forma de interpretación, que eso ustedes ya lo vieron en cursos anteriores. Acá, si yo los pongo a resolver un caso, por ejemplo, un caso X, cada quien me va a dar su propia opinión. Y como se los dije yo, en el libro del doctor, pues hay una cierta categoría de sujetos, hablando un poco de ese tema. Sin embargo, yo les dije de que también les iba a dar mi clasificación, de la cual yo veía desde el punto de vista. Por eso hay que saber interpretar, hay que saber
interpretar cada una de los documentos que todos leemos. Ahí están el procedimiento, cabal en el artículo 43, como lo indicaba el compañero, que tiene dos fases. Es una oral y la otra es escrita. Y ahí está todo como debe de ser. Por ejemplo, es como acá en nuestro país, al momento de nosotros poder resolver un trámite, ya sea en primera instancia, en segunda instancia, o un recurso extraordinario, pues cada uno de ellos tiene sus propios procedimientos. A ver, por ejemplo, el amparo acá en Guatemala puede ser de manera oral. ¿Pueden presentarlo ustedes de manera oral? Sí, licenciada. Sí, licenciado. No, licenciada. ¿Sí o no? Sí, sí se puede. Sí se puede. No, licenciada, para mí no. Todo Deme, tiene que ser escrito. a ver, denme su fundamento. Recuérdense que nosotros, para ustedes que me están respondiendo y ustedes van, o sea, para futuros abogados, al momento de poder responder, tienen que decir su fundamento. ¿En qué se basan en las personas que dicen que sí y las personas que dicen que no? Digan. En el artículo 21 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad, que el amparo se pedirá por escrito, llenando los requisitos siguientes. Y a todos los requisitos que requiere el amparo. No da lugar a que diga oral. Exactamente, muy bien, te felicito. Debe de ser presentado de forma escrita. Porque si no, imagínense en qué momento llega una persona o ustedes como abogados, en qué momento van a llegar a fundamentar. Por eso la ley es clara y les da un plazo de ¿cuánto tiempo para poder interponer un amparo? Jóvenes, plazo para 30 poder... días siguientes de la última notificación. Exactamente, Cristian. Por eso la ley es clara y lo mismo sucede en este tipo en materia internacional. Entonces, ustedes al momento de que tengan que poder dar sus respuestas, tienen que analizarlas bien. Recuérdense que acá en el derecho no podemos decir de que yo tengo toda la verdad o que el licenciado Carlos Lario Chaita tenga toda la verdad o que cada uno de ustedes, ¿verdad? Sino que acá es la forma de cómo se le debe interpretar, siempre y cuando respetando las leyes. Ahora bien, yo les pregunto, ¿en qué garantía o en qué, en qué garantía constitucional sí se puede presentar de manera oral? Una exhibición personal. Ok, gracias. Por eso les pregunto, ¿en qué garantía constitucional? ¿Será que en la ley de amparo solo tenemos el amparo? No, Linda, es la exhibición personal. ¿Qué más? Inconstitucionalidad también está en la ley de amparo. Pero a la pregunta que usted hacía, una exhibición personal sí se puede plantear de forma oral. Ok. Ahora bien, interpretando el artículo que indicaba el compañero, el 26, ahí mismo dice que la persona, por supuesto, puede presentarla de manera verbal, da los requisitos que debe de comparecer ante un tribunal, ¿verdad?, de amparo. ¿Pero qué? ¿Será que ahí se le va a continuar con el trámite? Porque recuérdense que el amparo pide ciertos requisitos. No. Entonces, si bien es cierto, en el Tribunal de Amparo se le toma nota si se puede presentar de forma oral, lo cual son muy, pero muy, en la práctica es muy difícil. Ahora bien, en otro de los temas que sí la ley establece desde el inicio, que puede ser de forma oral o escrita, ¿verdad? Acá
sí nos da esta excepción, el artículo 26 en materia de amparo, está dando esa excepción. Pero ¿en qué otra garantía constitucional? Ahí mismo en el artículo nos indica que sí puede ser de forma verbal o escrita. O sea, ahí de una vez sí puede ser de forma verbal. En cambio acá, en amparo, la ley da esa excepción a las personas que se refiere ese artículo. Ahora bien, en la exhibición personal o de constitucionalidad, ahí sí se puede presentar de forma oral o escrita. Ahí sí se dan cuenta la diferencia, ¿me explico? ¿Me explico? ¿Me logro entender en cuanto a que vean esta forma ustedes de poder interpretar? El amparo, pues ahí mismo en sus requisitos lo establece. Sin embargo, da esa opción, pero no a todas las personas. Mientras que en la exhibición personal, ahí sí dice, en el artículo, dice que puede ser presentado de forma oral o escrita. ¿Me explico? Esas son las interpretaciones que ustedes deben de ir realizando para poder dar alguna opinión o poder resolver en un futuro. Ustedes acá me imagino que hay personas que tienen el deseo de poder llegar a ser juzgadores, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta. Si bien es cierto, hay que leer, también hay que investigar. Hoy en día yo creo que la mayoría de jóvenes se investigan en el Internet. Sin embargo, recuérdense que en el Internet no se encuentra toda la verdad. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado ustedes. Ahora bien, respondiendo a la otra pregunta, yo creo que Anthony o Diego, no recuerdo quién había hecho otra pregunta. ¿Les quedó claro? ¿O los confundí más? No, licenciada, quedó bastante claro. Ok, bueno. Entonces, el Tribunal Internacional de Justicia, pues siempre se guía por ese estatuto. Ahí se encuentran todas las funciones y es la tarea que ustedes indicaron. Ahí se encuentran las funciones. Si ustedes pudieron hacer un análisis, pues ahí mismo pudieron darse cuenta que ahí se encuentran todas las funciones, ahí están todos los procedimientos y es la base que tiene este Tribunal Constitucional, ¿verdad? Es como por decir la ley del organismo judicial de nosotros acá en Guatemala, ¿verdad? Que es para los órganos jurisdiccionales, que es la base principal porque ahí se encuentran casi todos los procedimientos, las atribuciones que van a tener cada uno de los juzgadores, los requisitos para poder ser, plazos, etcétera, ¿verdad? Entonces, así es como funciona este tribunal. La verdad que los felicito, la mayoría, pues, por supuesto, colocó el único caso en el que Guatemala ha llegado hasta ese tribunal, ¿verdad? Hasta esta Corte Internacional de Justicia, que por supuesto es el del ICE. A ver, Sabdi, cuéntame. Licenciada, yo tenía una duda respecto a ese caso de Belice. Estaba investigando y resulta que Guatemala presentó la solicitud en diciembre del 2020 para que fuera llevada ante la Corte. Y la Corte le dio a Belice hasta junio del 2022 para enviar para responder con su contrademanda. Mi pregunta es, ¿por qué tanto tiempo si se supone que es una controversia urgente, ¿no? Entonces, 1 año y medio para responder, luego 6 meses para que Guatemala responda. El proceso va a llevar, si bien nos va, unos 5 años. Entonces, no es demasiado. Para que Guatemala respondiera, dices tú. Es que o para que resuelva la Corte. Para todo, porque como son 6 meses después para que cada uno envíe sus escritos, todo el proceso va a ser muy tardado, ¿no? Pues así es. Vean, me imagino, asumo que al momento de poder realizar todos estos plazos, el legislador en su momento dijo, o sea, ¿en qué momento le notificamos? Recuérdense, ¿en dónde se encuentra, primer punto, en dónde se encuentra la Corte Internacional de Justicia? No se encuentra aquí cerca, se encuentra, a ver, ¿dónde?
En La Haya. En La En La Haya. Haya, licenciado. De allá, al otro lado del charco, ¿verdad? De ese lado se encuentra Países Bajos, ¿verdad? Entonces, ahí se encuentra la Corte Internacional de Justicia. Me imagino que por ese motivo, en su momento el legislador dijo, bueno, démosle el plazo de 6 meses para que el Estado que tenga que venir a evacuar su audiencia, pues tenga el tiempo suficiente para poderse preparar en el sentido de que pueda agregar sus pruebas, documentos, etcétera, ¿verdad? A ver, Elmer. Licenciada, disculpe, usted dijo que era el único caso que había presentado Guatemala ante esa corte. ¿Escuché bien? Porque escuché a otro compañero de haber encontrado un caso que hablaba de Costa Rica, de un río. Es que, no, pero la compañera que habló acerca de Costa Rica fue con Nicaragua, no es con Guatemala. Tiene razón, licenciada. Ajá, Entonces, exacto. sí, De sí. que Guatemala presente, o sea, como Estado, esté un problema de estos ante esta Corte Internacional de Justicia, sí es el primer caso. Incluso, pues, se va a llevar mucho tiempo para poder responder. Fíjense que ahorita al momento que hablemos acerca de los sujetos que intervienen en el derecho internacional público, acá se van a dar cuenta, y les voy a exponer un caso y se van a dar cuenta que 22 años se tardaron para poder resolver un caso de una persona, de un grupo de personas de Guatemala, ¿verdad? Pero acá ya no estaríamos hablando de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, eso quiero que vean ustedes y que les quede claro que ante la Corte Internacional de Justicia, pues esta es la encargada que resuelve todos los problemas que se refiere, que tienen los países, tanto, como dice el estatuto, que sean a nivel marítimo. ¿Qué más dice? Para los que sí estudiaron. Territorial. Bueno, ustedes ahí tienen que estudiar también, ¿verdad? Y espacial, licenciada, territorial, aéreo, marítimo. Exactamente. Gracias, Marta. A ver, Gloria, levantó la mano. Vean, este tema de derecho... ¿Sí? Fíjese que yo tengo también entendido que hubo un caso, eso sí que es bien antiguo, no sé si se aplicará o no a lo que usted nos está enseñando, pero es el caso de Notenboom. No sé si le suena, pero se pronuncia bien raro el otro Notenboom entre Liechtenstein, que fue el caso de un alemán que creo que se había nacionalizado, que creo que por comercio él vivía acá, pero se hizo un revoltijo porque era alemán, pero estaba nacionalizado en otro país. Posteriormente se nacionaliza acá, o sea, pide la nacionalidad guatemalteca, me imagino que por comercio. Luego, durante la guerra que hubo, ¿verdad? Él lo detienen acá y lo envían a su país de origen. Y creo que ahí se armó bastante conflicto, pero no sé si aplica a lo que usted nos está enseñando, no sé si pudiera ampliarme. Pues eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Ahorita, no sé, por lo que veo, ustedes tampoco se tomaron el tiempo para poder leer acerca de los sujetos que intervienen en el derecho internacional público. Yo creo que viendo detenidamente esta clasificación, ustedes me van a poder entender un poco más. De lo que tú te refieres, si estamos hablando del comercio, pues ahí ya tenemos otra organización que es la OMPI, la encargada de poder resolver temas de comercio. Tú mencionaste dos situaciones ahí. Y el otro tema que hablaste es acerca de la nacionalidad. Muy bien. Sí tenemos una corte que se encarga de resolver todos los problemas o los conflictos en temas de las personas cuando se les ha violentado o se encuentran en un... les han violentado algún derecho, entonces también se pueden acudir. Por eso les repito, vuelvo y pregunto,
¿repasaron el tema acerca de los sujetos del derecho internacional público o tampoco se tomaron el tiempo para poder leer? Yo sí, licenciada, pero basada en el libro. Ok. ¿Y tú te quedas con esta clasificación que está ahí? No, estoy esperando la que usted nos va a dar, que es más amplia y difiere un poco de la licenciada. Bueno. A ver, Selvin. Licenciada, buenas noches. Selvin más aquí. Fíjese que yo encontré otro caso también, aparte del caso Belice, el caso Villagrán Morales, que sucedió en junio, como el 15, creo, algo así, de 1990, en el cual al fin se terminó trayendo ante la corte el caso de que unos policías asesinaron a unos muchachos. Entonces ese fue otro caso que pues tenía relevancia, que se presentó ante la corte, ¿verdad? Pero ¿ante qué corte? Eso es lo que yo quiero de que ustedes sepan diferenciar. Por eso les pregunto, ¿se tomaron el tiempo de poder leer los sujetos que están interviniendo en el derecho internacional público? Porque si bien es cierto, antes o en la escuela clásica, ahí define que el único sujeto del derecho internacional público es el Estado, punto. Eso es lo que decía la escuela clásica. Ahora bien, yo les pregunto, ¿será que solo el Estado? Porque si estamos hablando de que únicamente es el Estado el único sujeto que está interviniendo en problemas del derecho internacional público, pues entonces nos vamos a la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque allá es donde se resuelven los problemas que tienen los estados o los problemas que se dan entre estados, como por ejemplo el que estamos viviendo hoy en día, que es de Guatemala y Belice, y que por supuesto se va a llevar bastante tiempo para resolver. Ahora bien, ¿qué otros? ¿Será que nosotros como individuos o personas podríamos ser sujetos del derecho internacional público? Licenciada, perdone, a mi criterio sí lo podemos ser, y de hecho hay muchísimos casos, pero no ante la Corte, no esta Corte, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He sabido yo de muchos casos. Exactamente, pero previo a llegar a la Corte Interamericana se debe de agotar toda la vía acá. Toda la vía acá, sí. Conozco precisamente el abogado que llevó y ganó el caso de Isabel Cristina, que es por el que se le puso el nombre a la ley esta de cuando desaparecen las... Alerta Claudina. Sí, Isabel Claudina, correcto. Exacto, pero bueno, vean. Bueno, aparte de la tarea que ustedes tuvieron que haber analizado, jóvenes, por favor, lean los documentos que en realidad les dejo, porque pueden venir preguntas de ahí del examen. Ahora bien, como la mayoría, me imagino que se detuvo a poder leer acerca de los sujetos que interviene el derecho internacional público. Pues acá en el libro del licenciado Carlos Ochaíta, pues él nos indica de que en la escuela clásica, que existen 3 tipos de escuela. Primero la clásica, que esa es la más antigua, y ellos tenían el criterio de que solamente los estados eran sujetos del derecho internacional público, punto. Eso era lo que indicaban ellos, no existía nadie más. La escuela positiva esta escuela sostiene que el derecho es el único sujeto del derecho público. Es el individuo. La positiva dice que es el individuo, que el Estado no, que únicamente es el individuo el único sujeto del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque ellos mismos indican que el Estado es una ficción legal, actúa por medio de agrupaciones sociales o de personas, y que el receptor final de las manifestaciones del derecho siempre es el individuo. Ahora bien, la escuela contemporánea o ecléctica, esta tiene un poco de combinación de las dos anteriores. ¿Por qué? Porque esta establece que el sujeto más importante del derecho internacional público
Lo es el Estado, pero que también son los organismos internacionales, intergubernamentales y en casos determinados, los individuos. Yo me quedo con la contemporánea, que para mí, a mi criterio, los sujetos del derecho internacional público, por supuesto, entran los individuos, o sea, que son las personas, nosotros, las empresas transnacionales y las asociaciones no gubernamentales también. A mi criterio, son, además de lo que establece la escuela contemporánea, pues estas asociaciones no gubernamentales también incluyen, son sujetos del derecho internacional público. ¿Por qué? Vámonos en el primer supuesto. Los individuos. ¿Por qué los individuos? Tal y como se los explicaba yo, nosotros como personas podemos solicitar e irnos más allá del derecho nacional. También podemos ir a denunciar al Estado de Guatemala que está violentando nuestros derechos. Pero ojo, aquí ya cambia el panorama. ¿Por qué? Porque estamos hablando del individuo que tiene problemas. ¿Con quién? Con el Estado de Guatemala. Exactamente, con el Estado de Guatemala, ¿verdad? Mientras que el Estado, él va a actuar en representación del Estado o de la República de Guatemala cuando va a tener problemas con otros estados. Si bien es cierto, el Estado, pues por supuesto, como lo indicaba una de las escuelas, actúa por medio del individuo, porque somos nosotros los individuos que vamos a ir en representación del Estado de Guatemala, que en este caso, ¿quién es? La Procuraduría General de la Nación. Él es el encargado de poder, tiene la representación legal del Estado de Guatemala. Entonces, ahora bien, nosotros como individuos sí podemos acudir a qué corte, ante qué corte. No vamos a poder llegar a la Corte Internacional de Justicia porque aquí únicamente se ven problemas que tienen los estados. Sin embargo, cuando existe un problema entre Estado e individuo, pues acá ya nos vamos ahí donde ustedes encontraron el montón de casos en internet. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde encontraron ustedes esos casos? Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. La famosa la Corte, ¿cómo se denomina? CIDH. Exacto. Ay, perdón, es que es viernes y siempre los viernes ando ahí, que la lengua se me traba. La CIDH, la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque se recuerdan que cuando veíamos, ustedes vieron la pirámide de Kelsen en el primer semestre, que quién era el que estaba hasta arriba, ¿verdad? Es la Constitución. Sin embargo, a la par de la Constitución tenemos todos los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, tal y como se los expliqué en la última clase, tal y como lo establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, es acá donde a mi criterio, pues nosotros también somos sujetos del derecho internacional público porque podemos llegar hasta allá, hasta ante esa corte. Y ahí, por supuesto, ustedes encontraron un montón de casos y ustedes colocaron algo y, por supuesto, en el internet se les desglosó miles y miles de casos. Acá les voy a poner un ejemplo. Hablando lo que la compañera indicaba, ¿por qué tantos años después resuelven, verdad? Como les indicaba, ante este caso de la Corte Internacional de Justicia, pues me imagino de que por lo mismo, ¿verdad? De que a veces cuesta que llegue la información, tienen que analizarla, etcétera, etcétera. Entonces, si imagínense acá que tenemos plazos en nuestro país, las legislaciones a veces nos establecen plazos, pero sin embargo, por la cantidad de procesos que se llevan, es imposiblemente humano poderlos cumplir.
Es imposible para poderlo resolver. Sin embargo, para poder presentar ante los órganos jurisdiccionales, por supuesto, ahí sí se tiene que cumplir con los plazos, pero para poder resolver, me imagino que en este mismo sentido se encuentran ambas cortes, tanto la Internacional de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque imagínense cuántos casos les llega bueno, estamos hablando de acá de este lado de América, ¿verdad? Porque en Europa, pues ellos tienen su propio tribunal de Derechos Humanos, Internacional de Derechos Humanos. Entonces, sin embargo, imagínense, estamos hablando de miles de casos. Si solo de acá, de Guatemala, tenemos varios. Hay un caso específicamente, no sé si ustedes lo han escuchado, pero tal vez en notariado lo escucharon, el famoso caso, ¿cómo se llama este caso? A ver, si alguien se recuerda, que me ayude. Ahí se me olvidó este nombre de... Una pista y la ayudamos. Ay, se me fue el nombre ¿No es ustedes. el caso del estadounidense, licenciada, que quiere ser notario? Sí, se me que olvidó el todavía nombre. está. No recuerdo el nombre, se me fue ahorita. No es Vladimir. El caso es de Hendrix. Hendrix dijo, ajá, exactamente, gracias, Jorge. Este caso ya lleva varios años también que todavía no sé, bueno, todavía no ha finalizado este caso, todavía no ha finalizado, pero todavía se encuentra en ese problema justo que mencionaba la compañera anteriormente, que él está solicitando, bueno, tiene doble nacionalidad, pero para poder ejercer el notariado, la ley es clara, y entonces por eso es de que se fue hasta allá, ante la corte, a ver qué resuelve, ¿verdad? También les quería comentar de un caso, no sé si tal vez ustedes alguna vez escucharon, pero como en el año 2000, un grupo de trabajadores del organismo judicial, que era el sindicato del STOG, si no estoy mal, este grupo de trabajadores pues se fueron también ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Y hasta el año 2021, si no estoy mal, fue que resolvió dicha corte. Entonces ahorita ya está, el Estado de Guatemala ya está condenado a tenerles que pagar a esos 62 trabajadores como $40,000. Imagínense todo lo que se les va a pagar. ¿Y por qué surge este caso? Pues en este caso, los del sindicato pues plantearon una huelga, la cual el juzgado declaró una huelga ilegal. Entonces, todos los trabajadores fueron despedidos. En su momento, la Corte tomó la decisión de despedir a todos estos trabajadores, que fueron como más de 80 aproximadamente trabajadores, que los despidieron y ellos iniciaron agotaron toda la vía ordinaria acá en Guatemala para poderse ir ante la CDIH. Entonces, agotado todo eso, imagínense cuántos años después, este caso fue presentado más o menos como en el 2000, allá en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y se resolvió hasta el 2021. Imagínense cuánto tiempo, pero volvemos a lo mismo. O sea, nosotros decimos, pero ¿por qué se tardan demasiado? Pero es que, primer punto, debemos de ver de que conforme va creciendo la población, pues así van surgiendo los casos, y me imagino que así como están los órganos jurisdiccionales acá en nuestro país, pues me imagino de que así están ellos. Imagínense si ellos ven de varios países, no digamos, ¿verdad? Entonces, asumo que eso ha de ser la mora con la que se encuentran y que se tardan en poder resolver. Pero volvemos a que los individuos sí son sujetos de derecho internacional público. Tal y como ustedes pudieron investigar, hay muchos casos que las personas, los guatemaltecos, sí van más allá de lo nacional para poder hacer valer todos sus derechos y obligaciones, ¿verdad? No sé si les queda claro
ante el sujeto del derecho internacional público, la diferencia que se está dando entre el Estado y el individuo. ¿Vamos bien? Sí, licenciada. Ok, el resto ya no responde, no sé si ya se fueron. Bueno, ahora bien, con las empresas transnacionales, como les exponía también ellos son sujetos de derecho internacional público. ¿Por qué? Porque si tienen problemas de comercio, pues ya es la OMPI la encargada de llevar este tipo de procesos. Pero eso ustedes lo van a ver en qué curso. ¿En qué Derecho curso? internacional privado. No, privado. Muy bien. Exacto, ahí ustedes van a ver eso. Y las asociaciones no gubernamentales, pues son las famosas ONGs que también se van más allá. Más allá. Acá en Guatemala, por ejemplo, tenemos muchos casos que se han ido ante la Corte Interamericana de Justicia. Como por ejemplo, ahorita que estamos en época electoral, tenemos el caso de Suri Ríos, ¿verdad? Ella también se fue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué fue lo que le resolvieron a ella, jóvenes? Varios años después también le resolvieron, no es que fue de inmediato que le resolvieron, ¿verdad? Que sí podían inscribirlo, que sí tenía derecho a participar. Exactamente, que sí podían. O sea, ¿qué es lo que realizan? Ver si en realidad a ella le estaban violentando un derecho humano del cual se encontraba en uno de los tratados, ¿verdad? Entonces, es así como ustedes deben de identificar los sujetos del derecho internacional público. En el libro ustedes pues ahí encontraron una clasificación, sin embargo yo creo y considero, no sé si ustedes ya la anotaron, pero se las voy a indicar en este sentido. Tenemos por sus acciones, tenemos la clasificación, si gusta pueden ir tomando nota, por sus acciones tenemos los sujetos de derecho. ¿Y quiénes son? Son aquellos quienes en el derecho internacional público conocen de un derecho de acción ante un tribunal internacional. O sea, los sujetos de derecho. ¿Y quiénes van a tomar acciones? O sea, los que yo les dije, los que yo les mencionaba, los que el doctor Larios Ochaíta menciona acerca de la escuela contemporánea, ¿verdad? No nos podemos quedar solo con que en el derecho internacional público solo es el Estado. A ver, Luisa Fernanda. Buenas noches, licenciada. Una pregunta, ¿en qué página está? En la 53, 54 vamos ahorita. Está bien, gracias. Ok, bueno. Por eso les digo, o sea, esta es mi clasificación que yo al momento de leer el libro hice mi resumen y con esta clasificación es la que yo determino, ¿verdad? Por sus acciones, como les decía, tenemos la de sujetos de derechos, pero también tenemos la de sujetos de deberes. Y esta es la que responde a todas las infracciones. La siguiente clasificación es la por su admisión, que ahí encontramos los ordinarios, los sujetos ordinarios, que desde su origen fueron reconocidos como estados, ¿verdad? Esos son los sujetos ordinarios. También tenemos los sujetos admitidos, que van a ser todos aquellos que la comunidad internacional admitió como tales. También otra de las clasificaciones que yo tomo es por su actividad. Dentro de la clasificación de los sujetos tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. Los sujetos activos son los que cooperan en la creación de la fuente de derecho y obligaciones, mientras que en el pasivo no crean fuentes de derecho y obligaciones de reseña explícita. La siguiente clasificación es por su duración. Tenemos sujetos permanentes y sujetos transitorios. En los permanentes es que tienen una vida constante, mientras que en los transitorios van a ser o son aquellos cuya situación jurídica internacional es temporal. Como por ejemplo, tenemos los grupos beligerantes,
Estos son los que se levantan en armas contra el gobierno. Los grupos insurgentes son los grupos que realizan una rebelión en rechazo a la autoridad. También tenemos la clasificación por su capacidad. La capacidad, sujetos con capacidad plena, es el propio Estado, es el que determina su propia soberanía. Y el sujeto con capacidad limitada, la soberanía se va a encontrar limitada. También tenemos la siguiente clasificación por su reconocimiento. Encontramos los generales, que son los reconocidos por todos los estados, y el sujeto particular es aquella que no son reconocidos por los estados, posee un autogobierno parcial. También tenemos por su existencia, tenemos los aparentes, cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de soberanía. Pasa que todos son sus fines. Los reales es aquellas que son adoptados sin discusión, ¿verdad? Y dentro de la siguiente clasificación, como les indicaba anteriormente, tenemos los estados, que es un sujeto que al mismo tiempo el Estado es sujeto de derechos y obligaciones, originario o admitido, activo, permanente, con capacidad plena y real. Estos elementos solo los puede tener el Estado. Ahora bien, los sujetos de los organismos u organizaciones internacionales tienen derechos y obligaciones internacionales, por consiguiente, van a tener una personalidad jurídica internacional. También tienen la capacidad para contratar, adquirir y disponer de bienes e inmuebles, así como de entablar procesos legales. Y también tenemos al individuo, tal y como se los explicaba, ¿verdad? No sé si ustedes así hicieron su clasificación. Los individuos, como les indicaba, en el derecho, en el ámbito internacional, y a dicho efecto entendemos los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales en materia de derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Todos ellos podrían acudir a foros internacionales para hacer valer sus derechos, ¿verdad? Entonces, hay más clasificaciones que yo realicé, no sé si ustedes la tienen o se quedan únicamente así como la tienen en su libro, pero también tenemos la clasificación de los derechos humanos y vamos a ir viendo cada una de las características que se encuentran dentro de cada una. Mientras tanto, no sé si les quedó claro acerca de estas clasificaciones de los sujetos del derecho internacional público. Me gustaría escuchar con qué clasificación ustedes se quedarían. ¿Será con qué escuela? ¿Será de que solo es el Estado? ¿Será que las asociaciones no gubernamentales no entrarían como sujetos del derecho internacional público? A ver, Ethel. A mi criterio, la ecléctica, que incluye a ambas, es la más acertada. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Y si ustedes se ponen a leer el estatuto, si lo leen detenidamente, el estatuto nos indica que aparte de las personas y las entidades que sean destinatarias directas y efectivas de algún derecho y obligación internacional, va a depender de la perspectiva que puedan, permítame. Perdón, pues sí, va a depende de la perspectiva que puedan encontrarse eventualmente para poder hacer valer mediante una reclamación internacional un derecho en el caso de que estén o que se encuentren
en un estado de vulneración, o también puedan acudir a una instancia internacional. Todo eso va a depender del caso que se trate. Dependiendo del caso en concreto, pues ahí se van a determinar y definir los sujetos que van a intervenir en dicho proceso, dentro del derecho internacional público. Y eso es lo que nos dice el estatuto. Aparte, también nos indica o nos establece una opinión consultiva que se realizó ante la Corte Internacional de Justicia en el año 1949. Acá es donde remarca esto que les indicaba, que aparte de los sujetos que pueden definir los autores o que establece este estatuto, pues se van a determinar qué otros sujetos pueden ir surgiendo, depende del caso en concreto. Entonces, si ustedes quieren leer, es una opinión consultiva del 11 de abril de 1949. Se las dejo ahí para que ustedes la lean. Pero acá en esta opinión es donde nos hace ver que también pueden existir otro tipo de sujetos distinto al de los estados y que sí tengan que sí tengan similitudes o que puedan equipararse con el Estado, ¿verdad? Pero se debe de analizar cada caso, ver cuáles son esos derechos y obligaciones que recaen en esa figura jurídica de los sujetos, ¿verdad? Entonces, es así como se pueden ir determinando otros tipos de sujetos dentro del derecho internacional público. Y como por supuesto, pues cada una de las organizaciones internacionales, ya sean universales o regionales o de los pueblos de la libre determinación, cada uno de ellos cuenta con sus propios estados. Y para ir definiendo, pues yo creo de que el tema o la definición de estado, ustedes ya la tienen un poco clara, porque esto lo vieron en teoría del Estado, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Que igual vamos a darles un repaso el siguiente día de clase, porque esto ustedes ya lo tienen que tener un poco más claro. Entonces, yo me quedo con esa definición. Igual yo les voy a compartir esta clasificación que realicé. El día de hoy no les pude compartir la presentación, pero sin embargo les voy a tratar de compartir este material en Word para que sea materia de estudio. Por supuesto, es todo lo que está ahí en el libro, pero no sé si se pudieron dar cuenta que les puse otra como subclasificación, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, jóvenes. Licenciada, perdone, Sí, Víctor. ¿qué edición es la que usted usa del licenciado Chaito? ¿Qué edición? Del libro. Ay, vamos a ver. ¿O qué color de portada? Porque yo tengo una verde y otra de un color morado. Fíjate que esta es verde y dice tercera reimpresión de la 8ª edición. Entonces voy a usar esta. Gracias, licenciada. Bueno, vean, no es tan, si ustedes gustan, pues lo pueden comprar, pero no es obligatorio que lo compren, ¿verdad? Yo eso es lo que les quiero dejar claro, no es obligatorio para que no digan después que yo los estoy obligando a comprar el libro. A ver, Anthony. Gracias, licenciada. Yo solo, no sé si usted pudiera repetir la clasificación que usted dio de los sujetos, por favor. La clasificación que saqué del resumen del libro, o la que... Es que, por ejemplo, usted mencionó una que decía por su apariencia. Y la que usted mencionó ahorita al final, sí. Que usted lo denominó de otra manera distinta. ¿La puede repetir? Sí. La de las apariencias. Esa es por su existencia. Están las aparentes y las reales. No sé si fue esa. Sí, lindas. Ok. Sí, si me pongo a repetírselas, no voy a terminar hoy. Nos vamos a llevar otra hora de clase.
Pero por eso les indicaba, les voy a compartir esta clasificación, se las voy a agregar en la presentación y con mucho gusto pues yo se las voy a estar compartiendo. Espero de que sea antes del martes. Voy a trabajar este fin de semana en eso y con mucho gusto se las voy a compartir. Como les indicaba, pues a mi criterio, yo también me quedo con la opinión consultiva, ¿verdad? Que va a depender de cada caso en concreto que se puedan determinar cada uno de los sujetos. Sin embargo, sí existen sujetos individuos, aparte de los estados, ¿verdad? Empresas transnacionales, porque esto ya también es tema del derecho internacional público, pero son sujetos de derecho internacional. Y asociaciones no gubernamentales, que estas sí actúan también en contra del Estado, algunas organizaciones, entonces sí son parte del derecho internacional público. Bueno, y si ya no tienen ninguna otra duda, pues ya quedan 2 minutos para que ustedes se puedan agregar, pasar a la otra clase. ¿Sí? ¿Alguien habló? Yo, licenciada, perdone que le insista en este caso, pero la verdad me pareció interesante y sí lo interpusieron ante la Corte Internacional de Justicia en 1955, fíjese. No sé si pudiera servir de ejemplo, tal vez como uno de los primeros casos que se dieron. Ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, podríamos ver, porque recuérdense de que vamos a analizar bien ese caso. Me pareció interesante porque él era alemán. Luego vivió acá en la capital, pero él tenía familiares en Liechtenstein, algo así, y fue a nacionalizarse allá posteriormente y quiso regresar a Guatemala, pero ya era la Segunda Guerra Mundial, y por eso fue que lo detuvieron acá y lo regresaron, y después el gobierno, me imagino, de Liechtenstein fue que demandó, no sé cómo se puede decir, al Estado de Guatemala. Bueno, pero en este caso tuvo que ser en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ante la Corte Internacional de Justicia. Que lo que se estaba definiendo en ese caso era el domicilio, porque él, si bien estuvo viviendo acá en Guatemala, ¿verdad? Nunca, o sea, el reino de Liechtenstein fue el que lo reclamó, ¿verdad? Porque él fue a buscar allá su ciudadanía. Entonces, cuando a él lo declararon, ay Dios mío, como rebelde, ¿verdad? Porque era un alemán y estaban en plena guerra. Entonces, el reino de Liechtenstein lo reclamó como ciudadano, pero la Corte Internacional de Justicia dijo que no, porque no había vivido allá mucho tiempo y no tenía un ánimo de permanencia, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, por eso esos son como los primeros antecedentes de cómo definir el domicilio. Ok. Por eso les indicaba, hay que leer detenidamente el caso en sí, porque tú me mencionaste acerca de nacionalidad, mencionaste también como algo del derecho... Comercio. Lo que pasa es que por ser comerciante es que él vivió aquí mucho tiempo, se nacionalizó acá, después por irse a visitar a un hermano a Liechtenstein, se nacionalizó allá, después quiso regresar, pero por la guerra como que de plano lo consideraban ya, pues, no grato, no sé cómo decirle, entonces creo que ahí fue donde se dio el conflicto. Bueno, entonces en este caso fue no fue Guatemala el que inició la demanda, ni el caso. No, fue Liechtenstein porque Guatemala ya no lo dejó ingresar aquí a Guatemala. Exactamente, entonces fue en contra de Guatemala, ¿verdad? Pero en sí, el primer caso que Guatemala presenta su demanda ante la Corte Internacional de Justicia, sí es el primer caso. Muy bien, licenciada, gracias. Ajá, exacto. Por eso les digo yo, hay que ver detenidamente